la salud del creyente en el Viejo y en el Nuevo Pacto. Evidentemente que este mensaje nace por un interés personal, por la experiencia que desde hace 2 años mi esposa y yo estamos experimentando en nuestras propias vidas. Así también como la de otros, que uno mira alrededor y ve tantas personas con enfermedades. De hecho, vivimos en un mundo complicado. Y esto me ha llevado a estudiar desde un tiempo para acá más a fondo este tema, no para ser ningún tipo de erudito, que no lo soy, sino simplemente para tener más conocimiento de este asunto, como es la sanidad y la enfermedad en el Antiguo y Nuevo Pacto. Tanto mi esposa como yo hemos experimentado este asunto desde hace muchos años. En el 1989, hacía 13 años, que cada vez que leo un pasaje de la Escritura de la mujer que padecía flujo de sangre, y dice la palabra que había gastado mucho de muchos médicos, pues nos sucedió exactamente igual. Durante muchos años estuvimos asistiendo a la medicina, pidiendo ayuda, porque queríamos ser padres y no podía ser. Hasta que un día el médico nuestro de cabecera nos dijo así tan directamente: ¿vosotros tenéis dinero? Bueno, casualmente sí teníamos dinero. Habíamos vendido una propiedad y teníamos dinero, ¿verdad, Juan? Doblamos el precio de venta con lo que nos costó aquella propiedad. Por lo tanto, teníamos dinero. Y entonces me habló de una clínica en Barcelona, privada, que se llama Clínica de Cheus. Y me acuerdo cuando mi esposa y yo fuimos allí y tuvimos la entrevista, todo era a golpe de dinero, constante y sonante. No admitía ninguna pruebas médicas que nos hubiesen hecho la Seguridad Social. Todo tenía que ser en esa propia clínica. Y por decirle algo, un simple análisis de sangre en aquel tiempo, me acuerdo bien, 25.000 pesetas. Era mucho dinero. Y después de tantos gastos, incluso era aquello surrealista, porque el departamento donde entrábamos en la puerta ponía Centro de Reproducción Humana. Parecía algo yo qué sé, del otro planeta. Centro de Reproducción Humana. Y aquel día que el doctor de Cheus, a veces lo he visto en televisión, en conferencias, pues en su despacho, a mi esposa y a mí, nos dijo, señores, tanto usted como su esposa nunca podrán ser padres. Salimos muy tristes de allí porque el asunto de la adopción era muy complicado. Casi prácticamente tenías que ser rico para poder adoptar un niño o una niña. Un querido amigo que algunos de vosotros conocéis, Julián Moya, ha venido a predicar aquí muchas veces. Vino a casa a visitarnos y me dijo, José, apúntate a un congreso que hay en Huesca, en la Universidad Laboral de Huesca, que viene un siervo de Dios llamado Juan José Churruarín. Es un hombre de Dios que tiene discernimiento y que Dios lo usa mucho.
Evidentemente nosotros no teníamos información de este hombre. Y en Semana Santa del 89 fuimos allá y me acuerdo de la primera prédica, que la tengo en cinta de casete en casa, el poder de la lengua. El poder de lo que sale de nuestra boca, sea para bendición o sea para maldición. Cuando él terminó prácticamente la prédica, hizo un llamado. Le puedo asegurar que aquello, el que ha estado en la pirámide, es una sala grandísima, caben no sé cuántas, no sé si 2.000 o 3.000 personas o más, no lo sé, no me acuerdo. Y bajó un montón de gente al llamado. No se habló de sanidad, hizo un llamado. Y mi esposa y yo bajamos. Y allá en el rellano delante, porque era grandísimo, estaba todo lleno de gente. Él iba moviéndose, pero le di gracias a Dios que rápido vino hacia nosotros y le puso su mano derecha, no, la izquierda, le puso en la cabeza y la derecha la levantó en alto. Y dijo: Padre, te ruego en el nombre de Jesús que intervengas en el aparato reproductor de esta hermana. Dios es testigo que es el primer día que más cerca lo tuvimos de nosotros. No lo conocíamos. Nadie de los que allí conocían el asunto, solo algunos pastores, como Julio Pérez y otros pastores que nos conocen. 3 meses después, estábamos en los Pirineos. Mi mujer se encontraba enferma. Bajamos a Manresa, fuimos al centro hospitalario, ahí trabajaba mi madre. Entramos, le hicieron una ecografía y dijeron: usted se encuentra enferma porque está embarazada. Por lo tanto, creo en el poder de Dios y la medicina. La medicina dijo: no, ni en in vitro. No podía ser. Pero tenemos un testimonio de casi 35 años. Para la gloria de Dios. Así que por las enseñanzas que recibimos, que hemos recibido, y yo también lo he recibido, a veces se distorsiona la verdad del Evangelio, de las enseñanzas de las Escrituras, respecto a la sanidad. Ay, Dios me ha dado un cáncer, Dios me ha dado esto, Dios no da nada de eso. Dios no se dedica a repartir enfermedades de muerte. Vamos a hablar del Dios Todopoderoso, creador de todo lo creado, que cuando Él creaba las cosas, las contemplaba, hacía de supervisor de sí mismo y veía que estaba bien y la bendecía. Cada cosa que Él creó la bendijo. En el Edén no existía la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Algo que no cambia, sino que no puede cambiar. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es lo que es. Él no puede modificar su naturaleza. ¿Lo entiende? Porque Él es bueno. Él es compasivo. Él es misericordioso. Él es eterno. Él es el creador de todo lo creado. Él es el que creó al hombre. Él es el que lo bendijo. Él es el que le dijo: casaos y multiplicaros y llenad la tierra. Él es Dios.
Y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todos aquellos que en Él creyeren no se perdieran, sino que alcanzaran la vida eterna. Este es Dios. Dios no cambia, pero su forma de tratar con la humanidad sí puede cambiar. Malaquías capítulo 3, verso 6 nos dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él no es vengativo. Dios es amor. Y esto significa que sus atributos como amor, justicia, misericordia y fidelidad son constantes. Aunque los pactos han cambiado a lo largo de la historia, su propósito, el propósito de Dios de redimir y sanar a la humanidad, ha permanecido siempre igual. Esto es importante. Sus propósitos han permanecido y permanecen igual. Ahora, Dios, que siempre ha sido y es un Dios de amor, misericordia y sanidad, vamos a leer lo que el capítulo 15 del libro de Éxodo, verso 22, le dice a Moisés. Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos se fueron al desierto de Sur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Qué importantes son aquí los números. 3 días. 3 días ansiosos de beber, con un sol de justicia como es el desierto de Sur. La tierra ardiendo, el calor insoportable, el sol dándole en su cara, en su cuerpo, deseosos de beber agua. Y dice, caminaron por él sin encontrar, ¿qué? Agua. No encontraban agua, iban desesperados, estaban frustrados, la necesidad de beber agua. Y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber el agua que había allí. ¿Se imagina la frustración? Ver el agua, todos corriendo. Yo me lo imagino, todos los murmullos, los niños, los ancianos con los bastones como fuera, todos corriendo. Algunos se caían en el polvo que se levantaban. Llegaban allí, quieto, no se puede beber. ¿Qué le pasa? Es amarga. No es apta para beber. Por eso se llamaba Mara. La gente que estaban totalmente frustrada, esa misma gente que cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo y miraban atrás y veían la gran polvorea que levantaba el ejército de Faraón, sus caballos y sus guerreros y sus flechas y sus lanzas, con odio reflejado en sus ojos para matar a todo ese pueblo, a ese negocio que se le iba de las manos. Y miraban a Moisés y Moisés miraba a Dios. Moisés, levanta tu vara. Y el mar se abrió. ¿Qué cosa? ¿Se pueden imaginar y meterse en la historia por unos segundos? Ver el mar abrirse. ¿Se lo pueden imaginar abrirse y levantarse como grandes bloques ahí contenidos? Pero lo curioso es que ese mar, que desde la creación el suelo estaba húmedo, pasaron en seco. Porque si no, las ruedas de los carros se hubieran hundido. Pasaron en seco los mulos, los caballos, los ancianos, todos. Pero ahí llegan los egipcios. ¡Oh, qué cosa más grande ha hecho! ¿Quién? O yo, si le preguntara a mi nieto, lo sabría decir. Yo no sé los nombres de los dioses. Osiris o no sé qué o no sé cuánto. ¡Oh, mira, para que lo cojamos! Ahí lo vamos a pillar. Y cuando llegaron, levanta Moisés la vara y se cierra el mar. Y perecieron
todos los enemigos. Y como diría ese siervo de Dios, ¿quién fue? ¿Cómo se llamaba ese? Gigi Ávila, sí señor. ¿Quién fue? Cristo. Cerró el mar para proteger a su pueblo, el Señor. La gente, esta misma gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber ahora, Moisés? Hasta aquí nos ha traído, ¿y ahora qué? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor. Estoy leyendo, Dios habla hoy. Y el Señor le mostró ¿qué? Un arbusto. El creador de todo lo creado tenía solución ya. Ahí había un arbusto. Él podía decir, agua, transfórmate. Ahí tiene un arbusto. Hace participar al hombre para ese gran milagro. Y le mostró un arbusto y Moisés coge el arbusto, lo echa al agua y uno va y dice, está buena. Y se tiraron todavía a beber agua y a beber agua. No hay ni un amén, Señor, ni un gloria a Dios, porque lo vemos tan lejano y no creemos que el que lo hizo ayer lo puede hacer también hoy. Amén, amén. Allí el Señor los puso, nótese esto, a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. La salud a través del antiguo pacto y del nuevo. Les dijo el Señor, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, le digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, fíjese en estos dos verbos. Es importante. No les enviaré, del verbo enviar, ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios. Es decir, si ustedes cumplen con mis leyes, no les enviaré porque yo soy el que puede. Ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que sana a ustedes. Yo soy el Señor, el que sana a ustedes. Y aunque los pactos cambian, su propósito eterno no cambia. Redimir, restaurar a su pueblo. Es el objetivo prioritario de Dios. El viejo pacto, ley y promesas condicionales. ¿A qué? A la obediencia. En el Antiguo Testamento Dios estableció un pacto con Israel a través de Moisés. Un pacto donde la obediencia traía bendición, incluyendo salud, y la desobediencia traía maldición. Deuteronomio capítulo 28, verso 1, y no voy a leerlo hasta el 68. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y aquí entendí yo leyendo esto a mi amigo Juan Antonio, cuando decía, José, que Dios te bendiga y contra más corra, te alcance su bendición. Aquí él dice, además todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Será bendito tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Será bendito
tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti, dice la palabra en esta versión, en formación ordenada. Y a mí que me viene a la mente una formación ordenada en un gran ejército, es un ejército de élite, bien preparado, armado, bien ordenado, bien instruido. Y dice el Señor, pero huirán de ti en completo desorden. Por muy ordenado que sea, en desorden. Toda la instrucción se le vendrán abajo. De nada les sirvió la preparación y disciplina militar que tenía. ¿Por qué? Porque nadie se puede enfrentar a Dios, ni a su pueblo. ¿A dónde vas, Saulo de Tarso? ¿Por qué me persigues? Y los argumentos de Saulo de Tarso serían, Señor, yo no vengo contra ti, voy contra esos desgraciados cristianos que se han ido a Damasco y que huyen y yo, ¿por qué me persigues? Quien persigue a mi pueblo me persigue a mí. Difícil cosa, Saulo, te dar cosas contra el aguijón. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas, y te hará vivir feliz en el país que va a darte. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él, tal como te lo ha jurado. Entonces, todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán miedo. En Reina Valera creo que dice respeto. El respeto, reverenciar, dirán, cuidado, ese es un hijo de Dios. El Señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos, muchas crías de tu ganado y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Y te abrirá su rico tesoro. ¡Ay, cuánto oro, cuántas joyas! No, que es el cielo para darle a tu tierra la lluvia que necesite. Dice en Reina Valera, que toca en ese tiempo. Las 4 estaciones seguirán estando. Ay, cuando toca llover, lloverá. Cuando toca el sol, saldrá. Y tendrás abundancia. ¿Por qué? La creación fue creada por Dios en su estado perfecto. Ahora la creación gime. Y dice en otro lugar, la tierra os abomina por la contaminación que habéis traído sobre ella. Estos días me dio el Señor una palabra que la daré, pero la di en la cárcel ayer. Y la prédica se llama vómito. Vómito. La tierra rechaza lo que el hombre le da, porque no es la bendición que Jehová dio sobre ella para la producción. El pecado está trayendo cosas que la tierra no la recibe, las aguas no la recibe, la naturaleza no la recibe. Ha cambiado las estaciones, han quedado 2 y hay un descontrol por causa del pecado. Abrirá el Señor su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. Yo le voy a decir, tengo 71 años. He estado 20 años en mi tierra, donde nací, donde había una comunidad judía muy grande. Y le voy a decir, nunca jamás vi a un judío en una esquina pidiendo. Nunca. Vi españoles,
vi musulmanes, vi de todo, pero nunca un judío pidiendo. Nunca. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Te pondrá por cabeza y no por cola, dice Reina Valera. Siempre estará por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atienda a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y lo pongas en práctica. Sin apartarte de ello por seguir a otros dioses y rendirle culto. Fíjese lo que es la bendición por la obediencia, pero también dice en el mismo capítulo de Deuteronomio, la maldición por la desobediencia. Fíjese que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, y dice, porque si no, os llevaré en naves otra vez a Egipto para que estéis de nuevo como esclavos. Como dice Proverbio, como perro que vuelve a su vómito. Porque el perro comió algo que su cuerpo rechazaba, que su cuerpo no lo admitía. Se sublevaba contra, como decía mi madre, come más con los ojos que con la boca. El perro comía todo lo que podía, todo lo que podía, no sabía si era malo o no era, se lo comía. Y el cuerpo dijo que no, y lo arrojó todo. Y el perro se va con sus historias, ahora estoy mejor, y va y se lo come otra vez. Sí, da asco. Pero ¿sabe lo que significa Dios cuando ve que nosotros volvemos al pecado lo que habíamos vomitado, volvemos otra vez a tomarlo? Es abominación para Dios. Es abominación. ¿Cómo? Si nosotros hay repulsa en una cosa así, Dios que es santo, que el cielo de los cielos es el estrado de sus pies, su magnificencia es imposible nosotros que podamos pensar en ello. Lo sucio, el pecado, abandonar su soberanía, abandonar su dirección, dejar eso para volver a lo anterior, es abominable a Dios. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atienda los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy y lo pongas en práctica, sin apartarte de ello por seguir a otros. Antes decíamos, cantábamos, no hay otro, a otros dioses y rendirle culto, pero esos dioses no son como pájaros, como ratones. Hoy esos dioses con un balón redondo, jugando a fútbol, el parchís, el billar, el dinero, el coche, la fama. No se lo pueden creer, pero a veces he tenido que decir, oye, hoy es un día de fiesta, podía estar con mi esposa y estoy aquí y tú me dices que no vienes al culto porque tienes un partido. No vienes al culto porque juegas al parchís. Acuérdense de Isaías 55, del 13 en adelante. Si retuviere tu pie, retener tu pie, ¿de qué? De hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué va a ser el día santo? ¿Qué día santo? El día del Señor. Sí, es la palabra, hermano. Es la palabra de Dios, no la del pastor. En Éxodo 15, 26, Dios promete ser el sanador de Israel si obedecen. Les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor, su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. La enfermedad a menudo se veía como consecuencia del pecado.
y pecado es desobedecer a Dios. Propósito del viejo pacto, mostrar la santidad de Dios, revelar el pecado y llevarnos a la necesidad de un Salvador. Sí, propósito del viejo pacto. Mostrar la santidad de Dios, revelar el pecado y llevarnos a la necesidad de un Salvador. Propósito del nuevo pacto: gracia y sanidad en Jesucristo. Propósito del nuevo pacto: gracia incluye salvación. Inmerecida, gracia. Y sanidad en Jesucristo. Jesús cumple con el viejo pacto. Cristo vino a cumplir la ley y abrir un nuevo camino de relación con Dios. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero nuestro sumo sacerdote, creo que la semana pasada se estuvo hablando de este verso. Pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor basada en mejores promesas. Su sacrificio no solo trajo perdón de pecado, sino también sanidad física y espiritual. Encontramos en Isaías 53, 53, 4, verso 4 y 5. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue Jesús traspasado a causa de nuestra rebeldía, llámese pecado. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos la salud, es decir, la sanidad. Y hermanos, uno puede decir, querido hermano, pero eso se encuentra en el Antiguo Testamento, pero en Mateo capítulo 8, verso 17, dice la palabra que vinieron muchos a Jesús y comenzó a echar demonios y todos eran sanados. Estamos hablando Cristo aquí en la tierra, ya el viejo pacto pasó y dice la palabra para que se cumpliese lo que dijo el profeta en Isaías 53, que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Antiguo y Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos. Hermano, quiero que entiendan esto. Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho. Sométase con todo respeto a sus amos. Y mire, no solamente a los buenos. ¿Por dónde va a salir esto? No solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Aquí dice Pedro, verso 19, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimiento injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él. Porque Él no abrió su boca cuando le insultaban. Es que Él trazó ese camino, hermano. Yo, dice Jesús, soy el camino, no tú te trazas el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Como yo he sufrido, a ti así también vosotros sufriréis. Y cuando la gente del lugar vieron a Jesús con el peso de la cruz,
sangrando, agotado físicamente, caía al suelo. Las mujeres, que siempre son más sensibles que los hombres, lloraban. Y él dijo: mujeres de Jerusalén, no llorad por mí, sino por vosotros y por vuestros hijos, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con la rama seca? Pues si a ustedes, dice Pedro en el 20, lo castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. ¿Lo leen ustedes como yo, por favor? Hola, ¿lo tienen ustedes en su Biblia? Que no me lo invento. Ya le digo que Biblia es Dios habla hoy. Literalmente de Reina Valera. Con diferentes sinónimos, pero lo mismo. Pues mire lo que dice Pedro ahora. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándole un ejemplo para que sigan sus pasos. La obediencia absoluta al Cordero de Dios trae sanidad sobre su pueblo. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaba no contestaba con insulto. Cuando lo hacían sufrir no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado. Él murió por nuestros pecados sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, dice aquí. Y Marcos 1:32 al 34, Lucas del 4:40 al 41. Y acabo en Mateo 8:17. Porque es largo y voy a acabar aquí. Al anochecer, Mateo 8:17, en consonancia con Isaías 53. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas. Y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó, mire, a todos los enfermos. Acuérdense que estamos en ¿qué pacto? En el nuevo. La Biblia nos dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y dice aquí Mateo que este acontecimiento en esa noche, al anochecer, llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Y entonces añade aquí Mateo, esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Podríamos debatir, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué estás enfermo? Podríamos debatir eso. ¿Recuerdan a algún siervo de Dios enfermo? Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo. Hasta 3 veces rogué al Señor. Y Timoteo, a Timoteo porque tuvo un constipado de vez en cuando, no, por tus frecuentes enfermedades. Bebe un poco de vino. Dicen los doctos, los teólogos, que la contaminación del pecado llevó a que ya las aguas en aquel tiempo iban contaminadas y quizá el agua que bebía Timoteo no era la adecuada. Y el vino curativo, entonces, hoy peligroso y también
bautizado, con vete a saber con cuántos productos para crear dependencia. Querido hermano, debemos descansar en Dios. No ha terminado el mensaje, ¿eh? Yo acabo aquí. Pero quiero decirle algo. Está incompleto, pero nuestra confianza está en Jesús. Está en Él. En Juan capítulo 5, no lo busque. En el tiempo aquel, había un estanque que se llamaba de Betesda. Y había allí mucha gente. Pero había un hombre que llevaba, ¿cuánto? 38 años. Que quería ser sanado. Bajaba un ángel del cielo y removía las aguas. ¿Pero esto qué es? El mudo saldría corriendo y era sanado. ¿Por qué? Porque podía correr. Pero el paralítico que estaba allí echado. Pies, ¿para qué os quiero? Porque allí en el momento que se quitaba de remover las aguas ya no había nadie sano. Pues nadie pensaba en el vecino, todo, cada uno, aleluya, cada uno la suya, como pudieran, corriendo. Y el paralítico ahí tirado. Y llevaba casi toda la vida esperando ahí su milagro. Y viene Jesús. Y le mira. Y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué le hubieras dicho tú? ¡Sí! Él dijo, Señor, ¿cómo voy a hacerlo? Si no tengo quien me lleve. Y no se daba cuenta que tenía ahí al Mesías, al creador de todo lo creado. Lo tenía ahí delante. Señor, no tengo quien me lleve. Antes de que yo llegue, ya van otros. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Qué harías tú? Cogería el lecho y te ibas, ¿no? Porque entonces no había muchas propiedades y el sitio para dormir necesario. Se fue. Dice, y luego lo encontró Jesús. ¿Dónde lo encontró? En el templo. Lo encontró en el templo. No se fue a jugar al fútbol, ni a practicar esto, ni a practicar. ¡Al templo! Era sano. Tenía que ir a un lugar donde dar gracia. Donde glorificar al Dios de los cielos. Y Jesús le halló y le dijo, mira, has sido sanado. Este otro mensaje que tengo para otro día. No peques más. Para que no te venga, ¿qué? Otra cosa peor. No te alimentes del vómito que echaste, de la porquería que Jesús te sacó. No vuelvas a Él otra vez. Te vendrá algo peor. Persevera en su amor, dice Jesús, como yo persevero en el amor del Padre. El que guarda mis mandamientos y persevera en mi amor. Hermanos queridos, oremos a Dios. ¿Pueden ayudarme? Vamos a orar. Más adelante hablaremos de Santiago capítulo 5, donde ungir con aceite y la oración de fe. Estas cosas importantes, como la señora que llevaba muchos años enferma y había una multitud tremenda alrededor de Jesús, expectante de un milagro. Y la mujer dice, si yo tocare su manto, seré sana.
Y ella, dicho y hecho, fue y le tocó y fue sana. Y Jesús notó que salió poder de él. Dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, Maestro, si la gente te oprime, ¿cómo dices tú quién me ha tocado? Pero hay un toque distinto. Ahí ha habido un toque distinto a cualquier toque. Un toque de fe. Un toque intencional, no circunstancial, porque estaba próximo al Maestro. Y no me beneficio de ese toque circunstancial. Porque dice la Biblia que todo el que se acerca a mí y cree que yo estoy, recibirá la bendición. 11:6 de Hebreo. ¿Qué es la fe, verdad? Estar seguro de que te acerca a Él y Él te va a beneficiar. Es la fe, esa es la fe de esta mujer. Pero ojo, no trate de beneficiarte de Dios y pasar inadvertido, solo como aprovecharte de ese milagro y no declararlo. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y ella se sintió y volvió a Jesús. Y confesó. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, porque en esta ocasión eres tú el que toca y toca a la puerta del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y dices tu palabra, Jesús, que si alguno oye tu voz y te abre la puerta, tú entras a Él, cenará con Él y Él contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, aquí vemos personas que tenemos necesidad de un toque tuyo. Conforme a tu compasión y tu misericordia, porque cuando tú oyes un clamor que brota de un corazón necesitado, no te abstiene, sino que te para y vas a su encuentro y dice, ¿qué quieres que haga? Como le dijiste a Bartimeo, Señor, que vea. Señor, obra en cada uno de nosotros según necesidad y glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga.